La pasión. Es una frase, es una palabra que se utiliza para pensar, contemplar esa semana, la última semana en la vida de Jesús. Y se llama La Pasión, y tal vez algunos han visto la película, La Pasión de Cristo, y muy gráfico, y hay mucho dolor. Y de hecho hay mucho sufrimiento. Uno empieza a palpar y ver cómo Jesús sufría a través de los eventos en esa semana. Porque literalmente la palabra pasión viene del latín que significa sufrir. Es un sufrimiento lo que implica. Y no solo para Jesús hubo un dolor o un sufrimiento físico, sino que en un sufrimiento casi en todo. Digamos, como de sufrir por el rechazo, sufrir por ser maltratado injustamente, sufrimiento por sentir que el grupo que más amaba, que iba a deshacerse. Pero me llama la atención mucho un versículo. Es un versículo corto, la verdad, pequeño, en Hebreos 5:8. Dice lo siguiente: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Otra vez, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Me llama la atención porque ¿cómo es posible? Jesús, como parte de Dios, hijo de Dios, tenía que aprender algo y que tenía que aprender a obedecer. Y que ese versículo como describe que hay un propósito sobrenatural en medio del sufrimiento. Y que hay a veces razones más allá que solo el confort o solo dolor o estar con dolor o sin dolor o odio al dolor, que puede existir un propósito más allá. Y Jesús tenía que depender, que como sabemos y hemos hablado en muchas ocasiones, la palabra obedecer viene de audire, como de inclinar el oído para escuchar. Y por haber escuchado, uno recibe instrucción de qué hacer. Que la obediencia en su esencia es un querer escuchar, querer prestar atención. ¿Qué es la instrucción de Dios en medio de esta situación que me produce sufrimiento del dolor? ¿Cuál sería el deseo y la voluntad de Dios en medio de esto? Eso es obediencia, audire. Y porque en medio del sufrimiento, yo creo que es el momento, en situaciones de dolor, es el momento en que somos más tentados a tirar la toalla. A decir, ¿para qué? Esto no sirve. Y cuando el pecado ofrece un alivio al dolor, hay una oferta en el pecado. El pecado no es algo que lo vemos y decimos que asco. No, en el momento y especialmente en el contexto de sufrimiento, el pecado es algo que empezamos a ver con ojitos de que alivio. Y tal vez esa oferta sería mejor que el dolor que experimento y la frustración y el sufrimiento en que me encuentro. Pero Jesús pasaba igual que nosotros, el que tenía todo el poder en sus manos para frenar el dolor, pero hubiera sido un acto de desobediencia si lo hubiera hecho. Entonces por eso Él frena su poder para ser obediente a lo que fue la instrucción.
Entonces yo creo que es importante preguntar, ¿cómo es que Jesús? Porque yo no creo que es sencillamente, Él era Dios y yo no soy. Jesús, si hacía algo, si era 100% humano, en su humanidad no estaba dando pista, dirección de cómo vivir la vida como un ser humano, bajo la guía y instrucción de Dios, con el Espíritu Santo, prestando atención al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros en nuestra propia vida empezamos a aprender de la vida de Jesús, de saber, ok, lo que Él hizo, su muerte y resurrección, permite al Espíritu de Dios entrar en mi vida, pero también empiezo a ver cómo es que Jesús se relacionaba con Dios Padre y con el Espíritu Santo para experimentar una vida plena. Y yo creo que esto es una de las cosas que me llama la atención, porque cuando encontramos a Jesús enfrentando esta semana de enorme dolor y enorme sufrimiento, como acabo de leer, cuando estábamos tomando el pan y la copa, Él entendía, tenía criterio por lo que estaba escrito y que a través de lo que estaba escrito lo utilizaba para entender los eventos en su vida cotidiana. Y eso le daba la capacidad de caminar en una forma que iba a producir el verdadero propósito de Dios en su vida. Y creo que lo mismo sucede con nosotros. Entonces, para pensar en un ejemplo, cuando Jesús sabe que tiene que ir a Jerusalén porque ha llegado el tiempo, Él pide a los discípulos que busquen un burro donde Él puede montarse para ir a Jerusalén. Él sabía lo que iba. Entonces todo el pueblo grita Hosana, y Hosana es que ha venido el que nos va a rescatar, ha venido el que va a salvarnos. Eso es el sentir de esa palabra Hosana. Entonces es como un aleluya, pero un aleluya sabiendo que aquí viene el que nos va a rescatar, el que nos va a salvar. Y que cuando pasa por el pueblo y llega, todos están gritando, ¡ah! Y llega, baja, va al templo, y aquí encontramos lo que pasa en el 21. Mateo 21, 12 al 16. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, no palomitas, palomas. ¿Qué dice? Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacían cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? Puede haber dicho, escrito está. En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Eso es un versículo, eso es Salmo 8.2, él saca de Jeremías, él saca de Isaías y utiliza el texto que estaba escrito. Entonces los fariseos vieron los hechos y decía, buenísimo. Jesús veía los mismos hechos y decía, pésimo. Digamos, lo que ustedes están, no, así no debe ser. ¿Por qué? Porque escrito está. Su discurso interno estaba siendo formado por lo que estaba escrito.
Entonces vemos una escena inmediatamente después donde los niños gritan y están súper alegres porque aquí está Jesús, y los fariseos dicen, no, pésimo, ven el mismo evento. Esto es horrible. Y Jesús dice, ¿cómo es horrible? Es buenísimo. Entonces, ¿bajo cuál criterio es que uno dice que es pésimo y el otro bueno, y el otro bueno y el otro es pésimo? Lo que está informando el discurso interno, los hechos son los mismos, pero su conclusión sobre lo que están viendo, su conclusión a cómo afecta su propia vida, la conclusión es formada o basada sobre escrito está. Le da criterio, no es solo su opinión de decir, a mí me gusta, o a mí me genera confort, o a mí me encanta, o es como a mí me parece. No, es un criterio que está basado sobre escrito está. Entonces Jesús no dice, no, yo vengo de Dios, y porque yo vengo de Dios, lo que yo digo es como es, y a mí no me parece. No, Jesús no dice eso. Puede haberlo dicho, pero no lo dice. Jesús entendía, estudiaba, ahora él no tenía el Nuevo Testamento porque no existía. Entonces él tenía el Antiguo, pero en el Antiguo, en el Torá y en los profetas, él entendía y sacaba entendimiento para aplicarlo a su vida cotidiana y saber quién era y lo que había sido llamado. Interesantemente, poco después, los fariseos empiezan a tratar de atraparlo. Le proponen una pregunta hipotética donde dice, ok, hay una mujer, está casada, de repente se muere su esposo y que se casa con otro, y cuando ella se muere va al cielo, ¿y cuál es su verdadero esposo? Y Jesús responde con lo siguiente en Mateo 22, versículo 29. Jesús les contestó, ustedes andan equivocados. ¿Por qué? Porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Dos cosas. Se desconocen las Escrituras y se desconocen el poder de Dios. Y por eso se equivocan. Y creo que es igual con nosotros hoy en día. Si desconocemos las Escrituras, si desconocemos el escrito está, y si desconocemos el poder de Dios, vamos a equivocarnos en opinión. Y los dos tienen un poder de informar mi discurso interno a cómo analizo los hechos de mi vida, de qué es lo que verdaderamente está sucediendo alrededor de mí. Y si hay un momento en la vida cuando más ocupamos entender y tener criterio y tener un discurso interno y tener como perspectiva, es cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Es cuando estamos pasando por sufrimiento. Es cuando haya dolor en nuestra vida muy presente, muy de frente. Hay momentos que está menos, hay momentos en que está de más, pero es precisamente en esos momentos de más dificultad, como he dicho, es cuando somos más propensos a ser desviados por el pecado, porque el pecado ofrece un alivio. Y es cuando más ocupamos tener un criterio que va más allá que solo no sentir, no querer sentir dolor, no quiero sentir más frustración, ya no me gusta. Y pensar, ok, ¿cuál es la instrucción? ¿Qué es lo escrito está? ¿Y cómo es el poder de Dios relacionado a esta situación? Porque si hay algo cierto de Jesús, Él entendía muy bien cómo la Escritura hablaba sobre su vida. El otro día encontré una lista y en esta lista encontramos 300 profecías
que se encuentran en el Antiguo Testamento haciendo referencia a Jesús. Aquí pueden ver el tema, la profecía en el Antiguo Testamento y su cumplimiento que aparece en el Nuevo. Entonces, esto aparece en Facebook, si quieres bajar la lista. Si no sabes cómo hacer eso, no te puedo ayudar. Pero ahí está, y no vamos a leer toda la lista porque son 300 versículos. Pero Jesús tenía entendimiento del escrito está, porque sabía que su vida tenía propósito sobrenatural y cómo se aplicaba a lo que estaba sucediendo alrededor de él. Y creo que lo mismo puede ayudar a nosotros cuando estamos pasando por tiempos y momentos de dolor emocional. Porque si hay algo verdadero de la Semana de la Pasión, es que fue de enorme dolor emocional para Jesús. Estamos equivocados si creemos que Jesús no experimentó dolor porque era hijo de Dios y seguro que pasó todo eso sin sentir dolor. Jamás. Él experimentaba enorme dolor porque era 100% humano. Experimentamos dolor. Ahora, él entendía cómo procesar el dolor con criterio espiritual, eso sí. Pero experimentaba enorme dolor. Y si no hubiera tenido el discurso correcto para procesar el dolor, su conclusión a ver los hechos hubiera sido completamente distinto, completamente opuesto, y no hubiera caminado en obediencia. Porque imagina el discurso, si él no hubiera tenido criterio, lo primero que hubiera dicho era, qué bruto yo escogí mal. ¿Por qué escogí a Judas? ¿Qué me pasa? Yo soy hijo de Dios. Se me fue. Escogí a alguien dentro de 12. Y si no fuera por Judas, estaría vivo todavía. Y que entonces uno puede haber pensado, yo confié en Pedro. Qué fallo. ¿Por qué confié en Pedro? Pedro me traicionó. O hubiera pensado, ¿por qué vine a Jerusalén? Jerusalén no, él hubiera quedado en Galilea. ¿Por qué fui a Getsemaní esa noche si no me hubieran atrapado? ¿Por qué todos me abandonaron? ¿Qué tipo de maestro soy? 3 años enseñando día y noche y todavía no entendieron. Soy pésimo como maestro, menos como Mesías. Digamos que los hechos, si analizas los hechos, es un fracaso total. Digamos, enseñando todos los días, les pregunta quién quiere que no entienden, yo me voy, ¿cómo vas? No, he estado explicando, eso es lo que, no, jamás. ¿Cómo te puedo explicar? O inclusive decir, pensé que Dios Padre me iba a salvar de esto y me abandonó en camino. Si no tenemos el discurso interno en nuestra mente correcta, a la hora de ver los hechos, lo vamos a sacar, nos vamos a equivocar. Si ignoramos escrito está, si ignoramos el poder de Dios, vamos a equivocarnos. Porque los hechos, a través de nuestro dolor, vamos a traducirlo a algo, a sacar conclusión que es conclusión falsa. Sucedió con los discípulos, de hecho. Recuerda cuando están 2 discípulos caminando después de la muerte de Cristo en el camino a Emaús. Entonces veámoslo, Lucas 24. Y justamente ellos han experimentado mucho dolor, mucha tristeza, mucha frustración, una sensación de engaño, una sensación de pérdida, una sensación de fracaso.
Y están con todos esos sentimientos. Y los encontramos caminando en el versículo 13. Que el mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre lo que había acontecido. Es decir, ellos están en una discusión, un discurso sobre los hechos. Los hechos son los hechos. Agarraron a Jesús, mataron a Jesús y enterraron a Jesús. Esos son los hechos. Ahora ellos están dando el discurso como para querer sacar conclusión de lo que ha sucedido y cómo aplicarlo a su propia vida. Ahora, ¿qué implica para nosotros? Y sacan la conclusión que es horrible. Vean lo que pasa. Sucedió que mientras hablaban y discutían, 15 en adelante, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, frenado en seco. ¿Qué? Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado? Contame, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¿Lo pueden escuchar? ¿Qué dice el Señor a eso? ¿Qué torpes son ustedes?, les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas? Lo escrito está. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Es decir, empezó a explicar la lista de 300 versículos. Es decir, vea, recuerda, aquí está, escrito está, recuerda, aquí está, escrito está, recuerda, aquí está, escrito está, que alguien tiene que morir, hay un sacrificio. Recuerda cuando Moisés estaba en el desierto y el serpiente fue levantado y todo el pueblo, eso soy yo. Recuerda que el cordero sin mancha que ocupa hacerse, recuerda en la isla, eso soy yo. Recuerda que... Y ahí empezaba, entonces, para dar el discurso correcto alrededor de circunstancias de dolor. Sí son de dolor, no hay quite, es doloroso. Sí había sufrimiento, no todo en la vida es bonito, chichi, jaja, qué lindo.
Así no es. Hay momentos de sufrimiento, hay momentos de dolor, hay momentos en que uno pasa por eso, pero esa pregunta es enormemente poderosa. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque los hechos solo son hechos. Y tu conclusión es tu conclusión, pero tu conclusión viene de tu discurso interno. Eso es lo que produce tu conclusión. Los hechos no hablan tan claramente como nosotros creemos. Nosotros entendemos claramente lo que hay por el discurso en cómo lo vemos, no por lo que exactamente sucede. Estamos convencidos, pero lo que nos convence es el discurso interno, el filtro a que aplico. Te pregunto, ¿qué es lo que ha pasado en tu propia vida? ¿Pusiste fe en un novio? ¿En un esposo? ¿Y te traicionó? ¿Cuál es tu discurso? ¿Cómo lo analizas? Ese sinvergüenza merece el infierno. No me hable de él. ¿Cuál es tu discurso? ¿Pusiste tu dependencia en una compañía y se deshizo? ¿Cuál es tu discurso? Doloroso, sí. Un hecho, sí. ¿De dónde viene tu provisión? ¿De una compañía o de Dios? ¿Has puesto tu fe en Dios y no te salvó de la situación en la manera que habías anticipado? ¿Cuál es tu discurso? Pura paja, esa cosa de Dios y es parte espiritual. La fe no sirve. Mejor vivo solo, sola, sin depender de nadie. Soy más feliz. ¿Ves? El discurso es lo que ayuda a sacar conclusión sobre los hechos. No es que los hechos hablan por sí. Y por eso, inclusive cuando los discípulos que están caminando escuchan información que niega su discurso, el hecho de que Jesús resucitó, no son capaces de procesarlo en la manera correcta porque su discurso bloquea el poder de Dios. Porque por no creer y entender las escrituras y por ignorar el poder de Dios, su entendimiento de lo que sucede y sigue siendo igual, aunque hay hechos en los hechos que indican otra conclusión, pero no lo pueden ver y no lo aceptan. Sí dicen que Cristo no está, pero no lo vieron, no fue Él quien dijo. Sí, pero el cuerpo, ¿dónde está? No sé, pero... Y niegan inclusive el hecho positivo. Entonces, por eso, Jesús, cuando estaba por pasar por ese periodo de sufrimiento y dolor, tenía bien formado su manera de ver lo que iba a pasar porque verdaderamente entendía su verdadera identidad. Y por eso acabamos de pasar una serie sobre identidad. Porque si entiendo bien mi identidad verdadera en ser un hijo amado por Dios, me da criterio de cómo enfrentar circunstancias de dolor y no decir que estoy sufriendo o pasando por eso porque Dios me ha abandonado o porque Dios no me quiere o porque ponerle lo que quieras. Eso es tu discurso, pero no es escrito está. Porque escrito está es que Dios nunca me va a abandonar. Escrito está es que Él quiere transformar mi entendimiento para formar su carácter dentro de mí a través de lo que va a pasar. Escrito está es que me va a dar un poder para actuar distinto en relación a los que están por causar tal vez sufrimiento y dolor en mi vida. Lo vemos con Jesús. Vea Juan 13, versículo 1 al 3. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía
que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariot, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Es decir, Jesús entendía muy bien quién era. Sabía que no era un fracaso. Sabía que había prestado atención, aunque las circunstancias no estaban saliendo de criterio bueno, como diríamos en general. Digamos, al criterio normal es un fracaso total. Pero él sabe que fue llamado a amar los que estaban alrededor y había amado a los que estaban alrededor de él. A pesar de que fue su reacción, todos lo habían traicionado, no solo Judas. Todos lo había abandonado. Pero eso no quita el hecho que había amado bien. Y él entiende en versículo 3, todas las cosas estaban bajo su poder, pero no utilizaba eso para frenar el dolor, sino que decía, no, sé de dónde vengo del corazón de Dios, sé a dónde voy a su presencia. Igual con nosotros. Cuando tenemos y entendemos nuestra verdadera identidad, podemos decir con confianza, yo sé que vengo del corazón de Dios y que lo he recibido, he aceptado, he puesto fe en su sacrificio por mí y por el hecho de que Él more en mí, sé a dónde voy hacia su presencia. Entonces eso me da confianza de que si estoy vivo, que Cristo se manifieste. Si estoy muerto, estoy con Cristo. Entonces, estoy con Cristo de muerte o vivo, pero estoy con Cristo. Entonces, eso me da libertad de actuar, sin miedo, sin temor. No tengo temor de la muerte. ¿Por qué? Porque escrito está. Entiendo qué me va a pasar cuando yo me muero. No tengo que temerlo. ¿Por qué? Porque escrito está. Entiendo el poder de Dios. Y cómo se aplica a mi propia vida. Me da libertad. Y me libera de vivir atado a esos temores, de rechazo. Y justamente por entender quién verdaderamente era, ¿qué hace Jesús? Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Es decir, se preparó a servir, a lavar los pies de los que le iban a traicionar. A todos lo iban a abandonar, todos. Y él lo sabía. Y aún así, se levanta para lavar sus pies. Ahora, si yo te digo, mira, prepárate el mes entrante, fulano te va a traicionar. Lindo, un hecho. Y vas a hacer, ¿qué quieres decirle? Sin vergüenza, yo sé qué vas a hacer. Digamos, porque Jesús sabía que estaba llamado a una cosa, y eso era en obediencia al Señor, y que la consecuencia era producto de lo que Dios y su plan, pero él fue llamado a amarlos. Ahora, también pone límites. No quiero dar una imagen que si estamos en una situación de abuso y no, hay que seguir siendo abusado. No. Literalmente cuando Jesús va a servir los pies de Pedro y Pedro dice, ok, entonces todo. Y dice, no. Todo no. Vos te bañás solo. Conmigo no. Y pone límite. ¿Okay? No tiene miedo de poner límite. Porque no quiere, recházame, pero no. ¿Okay? Pero sabe a lo que está llamado. Y está libre para poder hacer, sin odio en su corazón. ¿Por qué? Porque sabe quién es y a lo que ha sido llamado.
Entonces eso le da una libertad de actuar de alguna manera que en los ojos de los demás aparece como un fracaso total, cuando en realidad es un gran ganador. Y hemos sido beneficiados por lo que Él hizo. Y es por un principio espiritual, porque escrito está. ¿Y cuál es el escrito está? Cada vez que Jesús agarra el pan, como habíamos leído en el pasaje que leí cuando tomamos el pan y el vino, o la copa, también lo encontramos en Lucas 24:30, cuando estaba con los 2 discípulos en Emaús, y caminando hacia Emaús. Entonces veámoslo, 24:30. No lo vimos, pero ellos claman a Jesús, quédate, quédate. Y Él decide cenar con ellos. Era el plan desde el puro principio, pero está viendo que si ellos tienen anhelo y sed, y ellos tienen anhelo y sed, y Jesús responde a eso. Entonces, comen juntos y vean lo que pasa cuando llegan a la mesa. Versículo 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, primera frase, lo bendijo, segunda frase, lo partió, tercera frase, y se lo dio, cuarta frase. Y es una indicación de lo que sucede con nosotros. Que primero de todo somos tomados por Dios. Dios nos toma, nos agarra. Si hemos tenido un encuentro con Dios es porque Dios nos ha agarrado en algún momento de la vida. Nos agarró. ¿Y qué sigue? Nos bendice. No porque somos perfectos, no porque somos sin error. No, Él es quien fue sin error. Es su corazón, su bondad. Es por la bondad del Padre que Él nos bendice como hijos muy amados. ¿Lo hemos ganado? No, no lo hemos ganado, pero nos bendice. Y con eso somos parte de. Pero el hecho de que me agarra y que me lo bendice, ¿qué sucede? Me quiebra. Hay un quebramiento. Uno es quebrado en el proceso espiritual. Y uno dice, qué dolor, ¿sí? Hay un sufrimiento de por medio. Y no debe sorprendernos, como vamos a ver. Santiago lo dice, Pedro lo dice, Pablo lo dice, todos lo dicen. No debe sorprenderte. Porque cuando somos quebrados, permite para ser repartido. Más enteros sos, menos repartidos sos. Porque el quebramiento, la humildad, cuando el Espíritu de Dios llega y se manifieste en medio del dolor y uno aprende cómo depender de Él en obediencia, cómo actuar en obediencia, cómo devolver el mal que recibe uno con bien, cómo hacer eso, permite que hay un Espíritu actuando a través de mí que permite que yo sea repartido para otros. Y quebrantamiento o de saber que hay un fuego que tiene un propósito espiritual verdadero, que es bueno y no malo. Porque el fruto o la bendición de una situación maldita es que genera dependencia en Dios. Porque sin eso no sobrevivo. Sin eso caigo atrapado en el pecado. Sin eso empieza a ser fuente de vida. Que lo que más me nutre no es el amor de otro ser humano, sino el amor de Dios. Lo que más me da capacidad de devolver una palabra suave en momento de ira no es la situación en que estoy, es de saber que quien soy es anclado en un Dios Padre, quien me ama eternamente. Y Romanos 8:11.
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Escrito está que hay un espíritu, si he puesto fe en Cristo, no es que yo trato de ser buena gente. Eso no es fuente de vida. Lo que es fuente de vida es el Espíritu de Dios que mora en mí. Y si echo raíz en eso, si dependo de eso, si invito a eso de expresarse, de florecer a través de mí. A veces uno llega a un momento de sufrimiento, una situación de dolor, y lo primero que decimos es, no sé qué hacer, no sé qué decir, es demasiado doloroso. Versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y uno dice, Señor, he tratado de honrarte, digamos, ofrezco mi vida, aquí estoy, guíame, enséñame. Y si eso es el anhelo, ¿cuál es la promesa? Escrito está, versículo 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, aun las situaciones de sufrimiento y dolor, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Siento llamado de acuerdo con su propósito, estoy anhelando guindarme de Él. Entonces, aún en una situación de sufrimiento, el Espíritu de Dios lo puede convertir en bien. Y me enseña cómo pasar por ese momento de fuego con otro discurso interno. Veamos Romanos 12. Versículo 17. No paguen a nadie, no el ex, a nadie, mal por mal. Procuren hacerlo bien delante de todos. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos. A veces no es posible, es cierto. Pero en la manera que depende de vos, ofrece paz. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Es mío, dice el Señor. Sí, pero escrito está. Y uno dice, sí, pero no sabes de la injusticia. Ah, mira, haces eso, tome chichi, ya te va a llover. No, conmigo no. Y uno devuelve insulto por insulto. Y se escala. ¿Va a ser así? Tome, doble. Va. Ah, sí, ajá, ok. Y ahí va. Escrito está que eso está equivocado. Vas a equivocarte. Si no basás en escrito está y en el poder de Dios. Aquí lo dice. No tomen venganza. Mía es la venganza. Versículo 20, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. ¿Quién querés ser vos? La pregunta. ¿Querés vivir en obediencia? ¿Querés en medio de una situación difícil de sufrimiento aprender cómo obedecer? ¿Cómo inclinar el oído? ¿Cómo decir, Señor, cuál es tu instrucción? ¿Qué es lo que tú deseas que haga? ¿Y cuál es el discurso interno? Es una situación, Efesios 6. Muchos sabemos eso. Pero otra vez, escrito está.
Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. La batalla no es tuya, hay que depender del Señor. La batalla en medio de una situación, la batalla no es tuya. Pónganse toda la armadura de Dios que pueden hacer frente a las artimañas del diablo. Más abajo dice flechas encendidas. ¿Sabes de dónde vienen flechas encendidas? Típicamente de gente que sentimos que más cerca. Eso es lo que pone encendida la flecha. Porque si es un desconocido, uno la descarta. Pero cuando viene de alguien conocida, es encendida. ¿Y cómo vas a procesarlo? Tu lucha no es con un ser humano, porque el ser humano no es algo inhumano de alguna manera. Y no me digan, yo sabía que mi ex es un inhumano, ¿no? No, la lucha verdadera no es como contra sangre, es en una dimensión espiritual. ¿Quién soy dentro de esa dimensión espiritual? Que me informa que es el discurso a que aplico a mi vida cotidiana, porque lo que veo no es lo que veo. Cuando utilizo criterio espiritual, empiezo a ver la dimensión de los hechos físicos con otro discurso y no como el mundo entiende el discurso. Porque el mundo entiende el discurso como Jesús es un fracaso. Y todos sabemos que no fue un fracaso, fue el plan de Dios, generando mucha gloria y mucha bendición. Sí, sufrimiento, pero con propósito espiritual, porque tenía criterio espiritual, perspectiva espiritual. Entonces, veamos Efesios 6. Pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a situaciones de sufrimiento y dolor, artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Hay una lucha, pero no es contra ellos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo o el día de sufrimiento, si quieres decirlo, pueden resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar la buena noticia de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esas flechas encendidas quieren desviar tu verdadera identidad, minimizarte, condenarte. Y hay que recordar quién verdaderamente soy, aunque voy a pasar por una situación de dolor y sufrimiento. Porque si no escucho y entiendo quién soy delante de Dios, un hijo muy amado, voy a prestar más atención a las palabras y dolor de otro que debo. Y porque la verdad es mi verdad espiritual, y cuando actúo y pienso y muevo de acuerdo con esa realidad, tal vez voy a hacer cosas contradictorias a un discurso normal. Porque estoy siendo informado con una percepción, un entendimiento de poder espiritual. Y en vez de condenar y rechazar y atacar y acusar y culpar, tengo otra perspectiva. Señor, ¿qué quieres enseñarme? Eso es un fuego. Quiero actuarlo, pasarlo bien, en obediencia. Enséñame, no sé qué hacer. Y otra vez, no es solo decir, ok, deme, golpéame, atácame. No, a ver, pero tampoco es condenar, atacar, rechazar en respuesta. Pierdo mi propia identidad. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo es? Y Pedro lo entendía muy bien. Había pasado por fuego.
Primera Pedro 4, 1 a 2. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Es decir, alístense. Porque si Jesús tenía que pasar por un periodo de prueba, de sufrimiento, nosotros también. Y si no estás bien armado en entendimiento, vas a ser atrapado y desviado en el proceso. Versículo 2, para vivir el resto de la vida terrenal, no te satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de esta situación tan difícil? Versículo 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. No debe extrañarnos, es parte del proceso, es parte del crecimiento, es parte de ser quebrantado para bendecir a otros, es parte de experimentar ser más humilde, es parte de depender y decir, Señor, guíame, enséñame, inclino mi oído, audire a fuente de vida, su espíritu vivo en mí, quiero depender de ti, quiero encontrarte, buscarte, dame tu perspectiva. Y él sigue diciendo, no, es que deben sufrir por ser ladrones o si hacemos algo que el pecado genera sufrimiento también. No es que todo sufrimiento es producto, a veces sufrimiento es producto de pecado. Pero cuando empezamos a pedirle, Señor, revele el pecado de mi corazón, Él te va a revelar. Entonces, pero si con todo corazón sabemos, no, he tratado de honrarte. Entonces, si es por eso y aún sigue sufrimiento, uno dice, ok, yo entiendo, es uno de esos, lo que Chris habló aquel día. Escuché la charla de nuevo, va a estar en SoundCloud en 3 años. Y que uno empieza a decir, ok, quiero enfrentarlo, quiero pasarlo, quiero caminarlo. Versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Pueden escuchar el poder en eso. Escrito está el poder de Dios. Creerlo, vivirlo. Armarse en mentalidad para enfrentarlo. No ser desanimado, cabizbajo, interpretando equivocadamente las circunstancias, sino creyéndole. Es un creador quien es fiel, presente con nosotros. Vamos a ponernos de pie.